Bien, 8:04 y vamos a comenzar revisando cómo ven desde el sector del comercio las restricciones sanitarias que se han impuesto a nivel nacional, en particular para la región metropolitana, porque ayer conocíamos detalles de algunas comunas, entre ellas Santiago Centro, San Ramón, por ejemplo, y otras fuera de la región metropolitana, Viña del Mar, Iquique también, que pasan a cuarentena a partir de este sábado. Evidentemente, el tema repercute directamente en este sector de la economía nacional. Vamos a conversar del asunto junto a Manuel Melero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, buenos días. Buenos días, Sebastián, gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Manuel, bueno, usted había hablado de un balde de agua fría hace algunas semanas por las medidas y restricciones sanitarias. ¿Qué significa para su sector volver a cuarentena acá en la región metropolitana en el caso de estas 17 comunas? Significa daño económico, daño laboral, significa volver al pasado, significa despertar o alentar nuevamente la pesadilla, esto que se llama el déjà vu, volver a una situación muy dramática que vivió el comercio y el turismo el año pasado fundamentalmente, y también parte del 2019 con la crisis social. Este es un sector que ha sido muy golpeado y muy largamente, son demasiados meses que llevamos sin poder funcionar con normalidad. Habíamos recuperado algo de esa normalidad, Sebastián, habíamos venido subiendo las ventas. La primera semana de marzo arrojaron nuestro termómetro de ventas semanales arrojó más de un 20% de crecimiento. Habíamos recuperado empleo, más de 100.000 puestos de trabajo, y ahora este balde de agua fría, como dice usted, sí. Este retroceso impensado, ¿no? Inesperado por nosotros. Manuel, y desde el punto de vista del impacto en esa lógica de funcionamiento, cuando habían inversiones que quizás se estaban haciendo para poder enfrentar este 2021, el volver a la cuarentena, aunque sea en un periodo breve, 2 o 3 semanas quizás, pero volver a esa cuarentena, ¿qué va a significar desde el punto de vista de la actividad en términos de números y de inversiones? Bueno, para responder esa pregunta es clave lo que usted dijo en la previa de la pregunta, Sebastián, y es que si va a ser corta, 2 o 3 semanas, o si se va a prolongar. Si fuera corta, creemos nosotros que va a tener un efecto acotado. Recordemos que hubo meses de pre-pandemia y durante la pandemia que las ventas del comercio caían a cifras de 15% mensuales. No creo que se repita eso en marzo, porque habíamos tenido una muy buena primera semana, como dije, con crecimiento de las ventas sobre el 20%, claro. Y porque hay bastante liquidez en la economía. Y si es una crisis de duración corta, esta del encierro, no va a tener un efecto dramático, porque estas decisiones de los empresarios de despedir o contratar van a quedar ahí congeladas por 2 o 3 semanas, se retomarán, porque venía bien retomando la senda de crecimiento del comercio. Entonces podríamos recuperar eso después de este pequeño bache. Pero si esto se prolongara, Sebastián, los efectos serían letales para nuestro sector. ¿Cuánto tiempo sería, digamos, más perjudicial? ¿Hablamos de un mes, por ejemplo? Bueno, entre más días, más perjudicial, y entre más regiones, la misma cosa. Hay que diferenciar. Hoy está casi todo el país entre fase 1 y fase 2, esa es la realidad. Pero si fueran saliendo regiones hacia la fase 3 o saliendo de la fase 1 alguna, ese es un factor. Quiénes entran o quiénes salen, quiénes retroceden o avanzan. Y 2, ¿cuánto dura este confinamiento? Como usted bien pregunta. Insisto, si esto se prolonga y se extiende o sigue en todo el país, el efecto económico para nuestro sector y para el turismo, ni qué decir, no hemos hablado del turismo, Sebastián, pero sí, está todavía muchísimo peor en cuanto a daños que el comercio. Manuel, y en ese análisis a nivel país, digamos, saliendo de la región metropolitana, que es lo más novedoso, entre comillas, ¿no?, lo más noticioso, pero ¿cuál es la situación que se vive en otras regiones donde las cuarentenas han sido mucho más extendidas? Estoy pensando en los ríos, en los lagos, en el Biobío. Ayer, de hecho, hubo protestas en Puerto Montt porque querían derechamente que los dejaran trabajar incluso estando en cuarentena. Pero nosotros hemos pedido mucho a la autoridad que podamos trabajar. Y lo que sucedió en Puerto Montt es una expresión de inquietud de la gente, que nosotros compartimos como inquietud, pero no como señal de rebeldía. Nosotros no estamos como Cámara Nacional llamando a no cumplir
las normas, a abrir aunque no esté permitido. Eso es un llamado que nosotros no respaldamos, nosotros estamos siempre en la legalidad. Hemos sido un gremio muy colaborador con la pandemia, Sebastián, hemos hecho la campaña Abrimos Seguro, hemos respetado los protocolos, por eso que nos sentimos un poco pagando todo este costo de justos por pecadores, porque nosotros no hemos sido los que hemos propagado el virus. Entonces, bueno, estas inquietudes que se han expresado en las regiones son explicables, la gente está muy desesperada. Usted ha nombrado varias de las regiones más gravemente afectadas que han estado en cierres obligados durante meses. O sea, la región de los lagos se pasó una cuarentena de 5 meses. Sí. Eso es una locura, ¿no? Es demasiado tiempo y creemos que eso tampoco sirve. Nosotros queremos trabajar, necesitamos trabajar, no vivimos de los subsidios del Estado y creemos que en el comercio es donde menos se propaga el virus. Nosotros cumplimos los protocolos sanitarios y cuando usted cierra los comercios formales, la venta se va hacia la informalidad donde hay más contagio. Eso le iba a preguntar, porque ha habido también sugerencias de algunos expertos ante el aumento de contagios de la posibilidad de evaluar un cierre o más limitaciones quizás para el comercio debido a estos aumentos de casos en este momento particular, incluso la fase 2. ¿Qué le parecen a ustedes esas propuestas? Bueno, nosotros siempre hemos estado dialogando con la autoridad, somos un gremio muy dialogante que queremos colaborar, por supuesto, a derrotar esta maldición, esta pesadilla del COVID-19. Sí. Somos parte del esfuerzo nacional y bueno, también necesitamos trabajar. Entonces, ¿cómo se equilibra esto? Trabajo, salud, trabajo. No es fácil la ecuación y eso se hace con diálogo y viendo prueba, error, acierto, no acierto, y vamos viendo el tema de los aforos, cómo lo administramos. Yo estoy muy orgulloso de mi sector comercio, Sebastián, porque se ha hecho un esfuerzo tecnológico y humano enorme para afinar y aplicar los protocolos de la manera más eficaz posible. Usted verá en todos los establecimientos comerciales dispositivos electrónicos para medir los aforos, para medir la temperatura de las personas, para asegurar el distanciamiento social, etcétera. Entonces se ha hecho un esfuerzo grande y en ese sentido es bien injusto el perjuicio que se causa a este sector obligándolo al cierre, porque la satisfacción de las necesidades de consumo de la población permanece. La población, aunque esté confinada, necesita abastecerse. Manuel, ¿y qué le parece el llamado del gobierno a hacer este último esfuerzo, como planteaba ayer el ministro Palacios? Bueno, para nosotros es doloroso, es gravoso, es muy grave lo que está sucediendo, pero ya hemos anticipado antes de que lo pidiera el ministro Palacio y ahora a raíz de su petición, nosotros estamos de acuerdo, estamos colaborando, ya lo dije en la respuesta anterior, no estamos en una situación de rebeldía, no queremos abrir contra la prohibición, estamos colaborando, estamos afinando nuestros protocolos y esperamos, como usted ha dicho, Sebastián, que este sea el último esfuerzo y que ya con la vacuna y con todos los mecanismos de cuidarnos y cuidar a los demás a través de los protocolos sanitarios podamos, a contar del mes de abril, ya ir retornando a una mayor funcionalidad o normalidad en el quehacer de nuestras actividades. Manuel, en otro tema, pero relacionado también, ayer conocíamos detalles del crecimiento del 2020, la economía chilena cayó 5,8%, pero se vieron algunos rasgos interesantes de recuperación en el último trimestre y en particular el consumo creció 4% en el último trimestre, el consumo de hogares avanzó 4,1%. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para el sector comercio este 2021? Bueno, como dije recién, Sebastián, veníamos mejorando. La primera semana de marzo, febrero, incluso la Navidad del 2020 fueron buenas jornadas para el comercio. Hay mucha liquidez en la economía con esto de los 10% de los giros de las AFP, más toda la inversión en gasto social que ha hecho el gobierno. Son decenas de miles de millones de dólares que están ahí en poder de los consumidores y la gente lo ha ido gastando. Entonces, las perspectivas eran bastante halagüeñas, eran bastante positivas para este año, pero un pronóstico final a este respecto, Sebastián, va a depender siempre de estos factores que estamos conversando, porque esto es una montaña rusa. Veníamos bien y ahora atrás con la cuarentena y los encierros, entonces daño económico, la gente se abstrae de consumir, los empleos empiezan a tambalearse, la gente se pone más cuidadosa, la confianza de los consumidores cae. Todo lo contrario al revés. Y también tenemos que ver qué pasa con el ambiente político y la economía mundial. La economía mundial también está muy
errática, está muy díscola y también está con alzas y bajas, hay mucha especulación. No está fácil hacer pronósticos y va a depender también del ambiente político chileno, de todos los procesos que tenemos por delante este año. Todos los factores son los que permitirían un pronóstico más certero. Yo no me atrevo a pronosticar nada a esta altura del partido. Simplemente estamos trabajando intensamente para salir adelante en el COVID-19. Esa es nuestra tarea presente y a eso tenemos que abocarnos. Y ya veremos qué pasa con el resto de los factores. La de todos, por supuesto. Manuel Melero, gracias por conversar con nosotros. Buen día. Gracias Sebastián. Buen día.